Sí, hola, buenas tardes. Gracias por la asistencia a todos, sobre todo una hora a la que estamos cansados ya de la extraordinaria feria, ¿no?, que nos depara todos los años Smart City Congress de Barcelona. Y bueno, tengo la oportunidad de moderar una mesa con dos expertos, amigos y expertos en la gestión de la prestación de los servicios de la ciudad, y vamos a debatir un poco en torno a la optimización de los servicios de la ciudad en base a la medición de indicadores. Hasta ahora todas las ciudades están realizando la prestación de sus servicios o la modelización de la prestación de sus servicios en base a contratos, modelos antiguos, en los cuales únicamente se basa la prestación del puro servicio con modelos que nunca se han basado en la utilización de determinados indicadores a la medición del mismo. Hoy en día los ayuntamientos estamos tremendamente preocupados por la búsqueda de la optimización en la prestación de servicios para conseguir un ahorro de gastos en base simplemente a tomar el modelo de decir vamos a reducir porque hay crisis un determinado valor y un determinado gasto, pero nunca nos hemos detenido yo creo que en mi opinión, a pensar cuál es el valor adecuado que tenemos que reducir el presupuesto de realización de un determinado servicio para conseguir la optimización del mismo, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos podemos encontrar que a la hora de licitar un determinado contrato que termina su tiempo, siempre nos limitamos a decir, en función del presupuesto del cual disponemos, vamos a bajarle un 15%, vamos a bajarle un 10%, y por qué no un 30 más, o un 40 más, o un 50 menos, ¿no? Las acciones actuales en las que estamos elaborando es en base a la medición de una determinación de los parámetros establecidos en cada uno de los servicios y la búsqueda de la optimización de los mismos, que nos permitirá, de alguna manera, en primer lugar, mejorar la optimización, como decía, ese propio servicio, mejorar la calidad indirecta de la calidad de vida del ciudadano y, sobre todo, la búsqueda de una reducción en la ejecución de ese propio contrato, en base también a la búsqueda de la efectividad por parte del licitador, ¿no? Y en base a todo esto estamos, como decía, con dos expertos y con un tercero, Pedro, que se está incorporando en estos momentos, al cual le agradezco la presencia. En base tenemos 3 ciudades en las cuales se están introduciendo determinados parámetros a la hora de prestar los servicios, no solo con la utilización de la tecnología, porque es un elemento vertebrador para la optimización de los mismos, sino que además debemos de establecer, como decía, una serie de parámetros que esa tecnología nos permita establecer una serie de criterios. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Ramón. Pedro es del Ayuntamiento de Madrid, Carlos viene del Ayuntamiento de Rivas y Ramón viene del Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Tenemos 3 filosofías que son perfectamente similares, 3 necesidades perfectamente similares y tres tamaños de ayuntamientos que nos permitirán, de alguna manera, vislumbrar cuáles son las necesidades en función del tamaño y en función del reparto de la prestación de los servicios. Y para castigarle un poco por llegar tarde, voy a empezar con Pedro. Sí que, Pedro, me gustaría, por favor, que nos dieras tu visión. Estamos hablando, como hemos dicho, de la prestación de los servicios en base a modelización de indicadores. Vosotros habéis sido un ayuntamiento que está vertebrando un contrato a través de la medición de los indicadores. Sí que nos gustaría que nos dieras una visión desde lo que es el Ayuntamiento de Madrid, cómo habéis modelizado la prestación de los servicios en base a indicadores, el concepto de licitar un concurso en base a determinados indicadores, un poco la experiencia que tenéis hasta ahora, sobre todo en los posibles beneficios e inconvenientes que os estáis encontrando, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Juan Antonio. Siento haber llegado tarde. No sabía yo que iba a haber empezado tan absolutamente puntual, hasta el punto de que cuando entraba por la puerta llegáis un tiempo. Bueno, pido disculpas. Lo único que no te vamos a dar el regalo, pero bueno, lo demás ya. Bueno, pues sí, efectivamente. Nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid
somos conscientes de que hablar de indicadores es hablar de una de las cuestiones más importantes o uno de los grandes valores que está aportando la ciudad inteligente a la gestión municipal, ¿no? Los que nos dedicamos a la gestión municipal somos muy conscientes de que la ciudad inteligente incorpora, aparte de grandísimas oportunidades para facilitar la participación ciudadana en la vida de la ciudad, también nos facilita a los gestores municipales una serie de instrumentos que creemos que nos va a facilitar pues, hacer una gestión pues, mucho más adecuada a lo que nos demandan los ciudadanos. En realidad en el Ayuntamiento de Madrid llevamos trabajando con indicadores, como el resto de los ayuntamientos de España, llevamos trabajando con indicadores, aunque fuera de manera inconsciente, llevamos muchísimos años trabajando con indicadores. En realidad, si lo pensamos bien, la mayor parte o la inmensa mayoría de los contratos administrativos que históricamente se han venido realizando, algún tipo de indicador siempre han incluido, aunque fueran indicadores de carácter mucho más cualitativo que lo que ahora quizá la tecnología nos está empezando a permitir. Realmente los parámetros por los que nosotros medimos y llevamos midiendo los ayuntamientos el cumplimiento o el incumplimiento de un contrato siempre han sido unos parámetros que de manera más o menos cuantitativa, pero siempre han sido unos parámetros que han tenido que determinarse de la manera más objetiva posible. Lo que pasa es que si resulta que hemos estado, aunque fuera de manera inconsciente, siempre trabajando con algún tipo de indicadores, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Por qué creemos que existe una importantísima oportunidad para incorporar o para hablar de indicadores en este momento? Pues porque, bueno, pues porque ahora la tecnología nos permite tener una medición y tener una serie de datos que antes no podíamos tener. Antes, cuando hablábamos de indicadores, decía yo que bueno, teníamos que basarnos en unos indicadores más cualitativos, incluso teníamos que utilizar unos conceptos, incorporar en nuestros pliegos administrativos unos conceptos mucho más indeterminados, y ahora, sin embargo, nosotros podemos incorporar unos conceptos muchísimo más determinados, muchísimo más objetivos. Realmente, desde el punto de vista jurídico, la utilización de unos nuevos criterios más cualitativos no suponen tampoco un especial problema. Los juristas estamos acostumbrados a utilizar constantemente conceptos jurídicos indeterminados y estamos acostumbrados a interpretar estos conceptos jurídicos indeterminados. Muchas veces incluso puede ser más útil incorporar a un determinado contrato un concepto jurídico indeterminado que incorporar un concepto jurídico que sea excesivamente determinado y por lo tanto luego nos terminaría impidiendo una interpretación mucho más flexible de ese contrato. Por lo tanto, la introducción de criterios cualitativos desde el punto de vista jurídico, bueno, realmente no plantea grandísimos problemas. Lo que sí que, sin embargo, o tampoco supone a lo mejor incluso una gran revolución. Lo que sí que, sin embargo, es una revolución es desde el punto de vista de la gestión municipal, de la gestión diaria. El gran valor de la introducción de los indicadores es que va a permitir a los gestores municipales conocer muchas veces en tiempo real y conocer además de una manera muchísimo más, con menos desviación, una serie de datos que siempre se necesitan conocer pues, para saber si las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal. Como he llegado tarde, no sé si la idea era que habláramos cada uno de nosotros un rato un poco más largo o si prefieres que... No, bueno, yo creo que te agradezco las respuestas. Me has liado, me has hecho un trabalenguas, ya te la espero. Pero te agradezco la respuesta como es pues, de manera introductoria. Sí que es verdad que has comentado el hecho de la participación ciudadana es un elemento importante y sobre todo a la hora de establecer determinados parámetros de medición del servicio, porque al final, incluso introduciendo esos parámetros de prestación o esos indicadores de prestación del servicio, desde el ayuntamiento tienes una visión un poco excesivamente focalizada, ¿no? Focalizada porque tú puedes poner unos determinados parámetros que crees que la prestación está correcta, pero la percepción del ciudadano, la percepción que tiene el ciudadano de la prestación del servicio que le estás haciendo puede ser totalmente diferente a la que te está llegando a ti de determinados indicadores, ¿no? Bien, en este sentido, sí que a la hora de... Y aquí quería yo vertebrar también la segunda pregunta y sobre todo un poco la impresión de Carlos, ¿no? desde el Ayuntamiento de Rivas, sobre todo es un poco la percepción o la vertebración de la búsqueda, porque al final lo que no debería de ser, en mi opinión, y sí un poco lo que quiero introducir a Carlos que nos dé su opinión,
sobre todo basado en la experiencia. Lo que no debería ser también es un poco la utilización de la tecnología y de los indicadores de la prestación de los servicios como un único modelo de fiscalización, sino que sea un modelo en base a la búsqueda efectiva de la mejora de la prestación de los servicios. Carlos, no sé si nos puede dar tu opinión en base a este, ¿no? Sí, buenas tardes. Nada, en nuestro caso, el enfoque de indicadores pues se ha basado un poco, si conoces nuestro proyecto, en crear una superred metropolitana en la cual hemos ido, digamos, controlando, gestionando todos los elementos de la ciudad. Eso nos permite dar digamos, de alguna manera, un estado de cómo se encuentran las diferentes infraestructuras y servicios en nuestra ciudad. Entonces, esto es una parte vital, dado que así, de esta manera, podemos auditar, ya sea de alguna manera utilizando las TIC o presencialmente ratificando, y aparte con la visión también del vecino a través de las sugerencias que nos pueden realizar, si realmente se están cumpliendo, digamos, todos los objetivos marcados en cuanto a la prestación de servicios que se requieren, ya sean de la parte de limpieza, recogida de basuras o, digamos, otros servicios que se dan a nivel educativo en colegios, accesos a Internet, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el uso intensivo de las TIC para la mejora de la sostenibilidad y la eficiencia de las administraciones, yo creo que es una parte esencial y vital, y que en nuestro caso y desde nuestro punto de vista y desde los años que llevamos trabajando sobre ello, es algo que nos ha generado pues bastantes ahorros y digamos bastante eficiencia a nivel de administración. Muy bien, estupendo. Efectivamente, otro aspecto que preocupa a la hora de la introducción de los indicadores, y estoy seguro que ese aspecto nos lo va a resolver nuestro amigo Ramón, del Ayuntamiento de Valencia, es, primero, como decía, la búsqueda de la eficiencia, o cuál es el modelo que puedes establecer un poco más equilibrado a la hora de colocar determinados indicadores en qué determinados servicios. Y luego, otra pregunta, ya se la lanzo después ya a todos los demás, pero partiendo de ti, Ramón, discúlpame, es a través de los modelos de vertebración, de medición de indicadores vertical o transversal. Buena pregunta. Buenos días, Ramón Ferri. Posición de Valencia. Yo creo que quizá hablar de gestión por indicadores pues es algo que ya se va haciendo desde hace mucho tiempo. La gestión por objetivos también, pues también se va haciendo desde hace mucho tiempo. Y por tanto yo creo que lo primero que tiene que tener claro una ciudad es su estrategia de cómo quiere evolucionar hacia una gestión inteligente, ¿no? Esa gestión inteligente, lo que nos está diciendo hoy por hoy es que para poder hacer una gestión inteligente necesitamos datos e información, porque si no tenemos datos e información no tenemos conocimiento, y si no tenemos conocimiento es imposible hacer una gestión inteligente y por tanto luego creativa y que tengas un tejido en el entorno socioeconómico que pueda trabajar. Por tanto, lo primero que tenemos que definir es cómo una ciudad quiere abordar esa inteligencia. En esta parte yo creo que hay una serie de elementos comunes que todos estamos teniendo en cuenta, independientemente de que cómo cada uno hemos ido evolucionando hacia nuestra gestión inteligente. Todos estamos preparando estrategias parecidas, pero sobre todo, también dependiendo de cada uno, la coyuntura tecnológica, o por ejemplo no es lo mismo Santander, tú lo conoces, que Valencia, pero en cambio sí que hay unos elementos mínimos que están sobre todos, ¿no? Que puede ser una visión integral, o sea, debemos de ir hacia una visión de ciudad inteligente, de futuro, a la que tiene que ser integral para todos los elementos de la ciudad. Por otro lado, requiere una plataforma, y una plataforma, por tanto, transversal, con lo cual yo diría que los indicadores tienen que seguir manteniéndose en los verticales, o por lo menos que sean los verticales los que dirigen hacia dónde tenemos que ir, cuáles son los objetivos de esos verticales, pero el estudio y las mejoras y lo que se puede obtener una vez tengamos todo el conocimiento en un único repositorio, pues efectivamente será transversal y nos permitirá generar quizá indicadores o mediciones o resultados de la calidad de vida o cómo podemos mejorar servicios de nuestros ciudadanos de una forma centralizada y también transversal, ¿no? Una visión completa de la ciudad. Pedro,
¿nos podéis dar vuestra visión, sobre todo el Ayuntamiento de Madrid, que ha sido un ayuntamiento en el cual pionero, ¿no?, en la introducción, sobre todo en la prestación del servicio de recogida, ¿no?, de residuos, que habéis establecido una serie de parámetros, ¿no?, parámetros sobre todo, parámetros que son elementos que permiten de alguna manera penalizar, ¿no?, penalizar en este caso al licitador por la no prestación de determinados criterios evaluadores o de criterios de niveles de evaluación del prestador de servicio, pero son niveles que también permite premiar de alguna manera también el sobreexceso también de la prestación del servicio, ¿no? Sí, claro, quizás esa sea una de las consecuencias más revolucionarias de todo este movimiento que estamos viviendo, ¿no? Que anteriormente, como decíamos anteriormente, pues claro, hasta ahora se llevan utilizando la gestión por indicadores desde hace mucho tiempo, pero sobre todo los indicadores se utilizaban para determinar si existía cumplimiento o incumplimiento del contrato. Prácticamente estábamos hablando de unos indicadores de mínimos. Es verdad que ahora una gestión, o la tecnología nos permite una gestión muchísimo más voluble, muchísimo más inmediata, y entonces esto ha permitido ir introduciendo esta serie de criterios para poder introducir penalidades o poder introducir algún tipo de bonus también. Bueno, realmente también la experiencia que hemos tenido en el ayuntamiento, si nosotros observamos los pliegos de, por ejemplo, recogida de residuos o algunos otros pliegos en materia de medio ambiente, se están utilizando muchos pliegos con indicadores, observamos que al final, si se quiere hacer un correcto análisis de la situación, es necesario utilizar muchísimos indicadores. Al final, tú con un contrato tan complicado como es el de la gestión de los residuos, claro, no basta con poner 3 o 4 indicadores, son muchísimos indicadores. Al final también se observa que la utilización de indicadores es una gestión que tiene muchísima complejidad, y además también se observa que junto con esta gestión por indicadores es necesario que no tenemos que olvidar que no es sustitutivo de otros tipos de controles. Los indicadores en ningún caso pueden terminar sustituyendo, por ejemplo, los diagnósticos profesionales de la situación. Es verdad que cuando nosotros establecemos una serie de indicadores, yo qué sé, en pesos, en medidas, etcétera, pues bueno, pues eso ya nos va indicando si se está recogiendo mucha basura o se está recogiendo poca basura. Pero al final siempre es necesario hacer un diagnóstico profesional, pues porque justo hablando de basuras, pues claro, pues hay una serie de criterios que no se pueden medir todavía por indicadores, pues por ejemplo los olores, etcétera. Y al final siempre cuando hablamos de indicadores, el objetivo final, porque los indicadores no dejan de ser un medio, como decías tú anteriormente, que lo apuntabas anteriormente, el objetivo final no es tanto evaluar el cumplimiento o incumplimiento de los indicadores. A nosotros lo que nos interesa es al final si el servicio concreto está bien prestado o está mal prestado. Es decir, la utilización de indicadores no significa que no tengamos que dejar margen a una mínima interpretación. El problema que tenemos también muchas veces cuando manejamos gran cantidad de datos y cuando utilizamos un exceso de indicadores exclusivamente cuantitativos, es que a lo largo de la toma de datos, a lo largo de agregación y tratamiento de todos esos datos, se va perdiendo muchísima información. Al final nosotros lo que queremos es tener un dato agregado y ese dato agregado nos tiene que transmitir la información de la realidad. Claro, esas informaciones que podemos decir más descriptivas y menos medibles y menos cuantitativas se han podido ir perdiendo por el camino. Bueno, pues creo que posiblemente en el futuro vamos a seguir viendo contratos con muchísimos indicadores cuantitativos, contratos que quizá van a seguir manteniendo, claro, una cierta complejidad cuantitativa, pero también creo que posiblemente los futuros contratos se van a reducir en cuanto a la complejidad cuantitativa y van a ir introduciendo un poquito más de complejidad de tipo cualitativo. No cabe duda que además ten en cuenta que los contratos de las administraciones locales, en este caso, van evolucionando en el tiempo, es decir, van mejorando conforme se van produciendo nuevos contratos, porque también están muchos basados en la experiencia que se va adquiriendo en base a, sobre todo, a ir licitando determinados expedientes, ¿no? Porque al final, cuando tú empiezas uno determinado, pues también tienes que contar de alguna manera con la experiencia de los propios servicios internos, tanto servicios de contratación, servicios legales y servicios de intervención de los propios ayuntamientos, que se tienen de alguna manera que ir sintiendo cómodos
y sintiendo cómodos en función de la prestación que se quiere o del modelo que se quiere licitar, y también con la regulación legal y el bastón que le da esa regulación legal para poder permitir esa prestación, ¿no? Como decía anteriormente, esto me lleva a que decía anteriormente que yo siempre utilizo una expresión, y que me disculpe la sala si no es correcta, yo siempre digo que una cosa es lo que quiere el borracho y el tabernero, ¿no? Y en este caso, no sé si en el ayuntamiento somos el borracho y el ciudadano el tabernero, o al revés, ¿no? Con esto quiero decir que muchas veces, como nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien, nos estamos dando besos en la solapa constantemente y el ciudadano se está criticando, ¿no? Pero tampoco somos, estamos cada vez más realizando intensificación de acciones de cara a fomentar la participación social, ¿no? Como se llama hoy en día, que se está llamando participación social innovadora, ¿no? En este caso, sí que, Carlos, me gustaría que en este caso tu ayuntamiento, que sí que es un ayuntamiento muy preocupado con la participación social, ¿qué mecanismos habéis articulado para, con esa herramienta que estáis utilizando de la prestación y la gestión de los servicios en base a indicadores, si introducís algunos indicadores de algunas percepciones que vienen por parte del ciudadano, y si eso de alguna manera os está permitiendo no solo que el ciudadano participe, o sea, sea el visualizador de la fotografía de vuestra ciudad, sino que además pase a un segundo estadio, que sea un conformador, ¿no?, de esa fotografía, ¿no? Sí, perfecto. Yo quería... Antes no de se oye, ¿no? Hola, hola. ¿Ahora se oye? No. ¿Hola? Es que he dicho sí, yo ahora que te sí. cortaran. Vale. Bien. Comentando, te voy a responder antes a la parte de cuando has comentado la plataforma vertical, horizontal. Nosotros creemos que tendría que haber diferentes plataformas, primero verticales o a la par con una horizontal. O sea, primero en horizontales tienes que tener una buena capa de infraestructuras, que esa capa de infraestructuras verticales de los diferentes servicios, ya sea de alumbrado, ya sea de comunicaciones, ya sea de gestión de energía, esa capa, digamos la capa horizontal, hable con todas ellas para que realmente podamos tener una interacción, o sea, lo que se denomina el concepto Smart City o ciudad inteligente, que es la interconexión y actuación de todos los elementos. ¿Por qué comento esto? Pues nosotros, por ejemplo, en la parte de alumbrado, pues hemos visto que ha habido bastante ahorro utilizando la tecnología. Si en una pista al aire libre no hay nadie, ¿para qué la tienes encendida desde que anochece hasta las 11 de la noche? Pues ten sensores, elementos que hagan que si detectas personas se ilumine, y si no, pues las tienes apagadas. Con eso conseguimos las administraciones ahorros de hasta un 90, un 80%, es lo que nosotros hemos sacado a través de nuestra herramienta, gracias a utilizar la tecnología de un modo eficiente. Por lo tanto, digamos que no existe solo una red de comunicaciones, sino una red de comunicaciones que habla con sensores, y que esos sensores se pueden utilizar a nivel de ciudad. También comentar que puede haber sensores, por ejemplo, para el tema de riego, ¿no?, de control, que también el vecino, en un modelo Open Data, como hemos aprendido a través de Santander, a través de vuestro proyecto, pues puede estar visible a través de unas APIs, y un tercero hacer un desarrollo para que los vecinos pues puedan utilizarse, de que no tengan que poner una estación meteorológica para detectar si tienen que regar o no tienen que regar. O sea que yo creo que se abre en un mundo de posibilidades muy amplio, en la cual los indicadores o estas plataformas yo creo que son esenciales. Pero yo parto de empezar primero por una infraestructura, como una casa, empezar por los cimientos y luego ir evolucionando. Y luego, en cuanto a tu pregunta, la última... Pensé que no me ibas a contestar, ¿eh? Sí, no me voy a escapar. Que, por cierto, ¿cuál era? No, que si tenéis algún tipo de indicador sí, del en base vecino. a que la participación ciudadana pues ahí... sea influyente o tenga una influencia directa sobre los indicadores ya de la propia prestación de servicio, ¿no? Pues ahí la última que hemos implementado, gracias a Valencia, a nuestro compañero Ramón, la aplicación del AYAR, para que directamente pues se puedan abrir esas incidencias, digamos, en la vía pública. Nos parece una idea fenomenal. La colaboración entre administraciones, como este es el caso, es vital, y si como Valencia nos puso a disposición ese elemento, nosotros lo aplicamos, y ahora mismo pues el ciudadano puede abrir esa incidencia y no tiene que estar yendo al ayuntamiento, rellenar una instancia, que alguien le conteste a la semana, luego alguien vuelve a responder que no ha quedado claro, mientras que utilizando la tecnología le llega directamente al personal de mantenimiento la fotografía y puede actuar al respecto.
Eso además te sirve a tenerlo de una manera ya digital, cargada en la plataforma, poder hacer un seguimiento o un análisis si realmente se están cumpliendo los tiempos tanto de respuesta y que el ciudadano percibe que alguien le contesta de alguna manera, digamos, más o menos rápida o de manera online. Sí, lo que está claro es que yo creo que hoy en día el ciudadano cada vez tiene más la necesidad de estar participando, ¿no? De manera activa en las decisiones que se toman por parte de las entidades locales, las decisiones que se toman de todas las que tengan que ver en la mejora en la calidad de vida del propio ciudadano, ¿no? En base a esto y en base a lo que es la participación ciudadana, sí que me gustaría, sobre todo, que Ramón nos comente una experiencia de cómo ellos han vertebrado toda la acción, porque a mí me parece un aspecto fundamental. Es decir, hasta ahora, es decir, los ayuntamientos sí que ahora la prestación de los servicios únicamente se basa un poco en la experiencia. No tenían mucho en cuenta también un poco la visión del ciudadano, tenían muy poco en cuenta también la visión que le podía aportar el propio licitador, el propio prestador del servicio. Pero sí que un elemento que me ha parecido interesante y que quiero que cuente un poco Ramón ha sido a la hora de vertebrar su modelo de plataforma que quieren de gestión, cómo ha sido capaz de involucrar a todos los servicios del ayuntamiento, porque eso, como decía, y me viene un hilo a lo que comentaba Pedro, ¿no? de la parte de involucrar a los expertos que están gestionando los servicios por parte del ciudadano, de cómo han hecho para, involucrando a todo el ayuntamiento, generar un modelo de prestación en base a indicadores, ¿no? Que sean los propios funcionarios, ¿no? de la casa o jefes de servicio o participantes dentro de la casa o incluso las empresas externas, las que entre todos han conformado un modelo de prestación en base a indicadores, ¿no, Ramón? Y eso me gustaría. Gracias, Juan Antonio. A ver, yo antes que nada lo que diría es que lo que hemos hablado antes, ¿no? La gestión por indicadores requiere un trabajo previo, una visión de ciudad, una estrategia y dónde quieres llegar y qué rol quiere prestar la ciudad en ese futuro en el que se ve de visión de Smart City, ¿no? Claro, por eso depende de cuál es el rol de cada ciudad para lo que cada uno está enfocando un poco pues, su visión, ¿no? Si tú como ciudad, uno de tus aspectos importantes es dinamizar la economía de tu entorno socioeconómico y también pues, hacer o ejercer como actor proactivo en la gestión del modelo productivo de tu ciudad, pues entonces para ti es muy importante el tener un sistema que seas capaz de ofrecer información y además ofrecerla a los ciudadanos y a los desarrolladores y que cambiamos un poco este modelo productivo, que haya muchas empresas y emprendedores que trabajan sobre ellos mismos y que obtengan negocios, etcétera. En la parte interna, por tanto, lo primero que tenemos que identificar son los elementos, cómo está cada servicio en cuanto a lo que hemos denominado Smart City, cuál es su grado de madurez. Nosotros hemos intentado trabajar con cada uno de los servicios para ver cómo están ellos, si de momento primero ellos se ven que tienen una estrategia, que tienen una planificación, que además es una estrategia y planificación compartida con lo que puede ser el gobierno de la ciudad, si por otro lado se están midiendo, si trabajan por objetivos, que a veces los servicios pues un poco se olvidan de este tipo de trabajo, por tanto hay que hacer un estudio con ellos, siempre con ellos, que yo creo que es una de las partes más importantes, involucrarlos en este sistema que también implica la Smart City de mejora continua, ver también si esa información la están trasladando a terceros, si la están difundiendo, si incluso trabajan y reutilizan cierta información de otros. Uno de los aspectos más importantes que yo creo que por lo que hoy estamos aquí, esas tres ciudades, es la RECI, ¿no? Porque nos estamos compartiendo también información. Entonces esto tenemos que trasladarlo también hacia nuestros servicios. Yo creo que nosotros somos los responsables de trasladar las buenas prácticas que están haciendo en otras ciudades y también tenemos que hacerlo internamente, ¿no? Y esa es una de las labores que hemos estado haciendo con ellos, ¿no? Primero ver qué grado de madurez tenemos de lo que podemos considerar Smart City, cómo están las tecnologías, qué modelos de negocio pueden tratar o no con respecto a cada uno de los servicios, ver, porque yo creo que al final los indicadores pues tienen poco de tecnológico, sino que tienen más que ver con la realidad cotidiana y con lo que ya hace años tiene cada uno para la gestión y para saber cómo está cada uno de los verticales en cuanto a calidad de vida, en cuanto a prestación de servicios, etcétera. Por tanto, irnos a las normas internacionales que determinan indicadores de sostenibilidad, de calidad de vida, irte también, ¿por qué no?, a los PAM, a los
dijéramos, a las directrices políticas de tu gobierno municipal, que al final también te sacan una serie de indicadores, también a través de ellos pues ver que si está equilibrado o no las acciones que se están haciendo y tener una estrategia en definitiva, y trabajar con ellos para tratar los temas concretos que tienen que ver con su día a día de servicio, sus competencias, y por otro lado también, pues en algunos casos ver cómo la tecnología les afecta, ¿no? Nosotros hemos trasladado 3 capas, unos indicadores de ciudad, de ciudadano y lo que hemos denominado gestión de servicios municipales. Estamos trabajando sobre unos 1.200 y es cierto que la gran mayoría no son de lo que se pueden denominar Smart City. Indicador Smart City no existe, sino que es un indicador de qué servicio estoy prestando, cómo lo presto y cómo puedo tener transparencia de la gestión del servicio que presto, de lo que piensa el ciudadano del servicio que presto y, por último, pues entrar en un proceso de mejora para ver qué tengo que mejorar para que esos indicadores estén mejor, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos haciendo y aparte de eso, pues también identificando una serie de proyectos transformadores de ciudad que tienen que, junto con la propia plataforma, pues modelar lo que quiere ser Valencia pues en una serie de años en el tema de Smart Cities, ¿no? Sí, no cabe duda que lo importante es tener un objetivo global, ¿no? Un objetivo que te permita de alguna manera conformar luego todos los procesos que te deriven en una interoperabilidad en todos ellos para conseguir un objetivo global, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que no existen los indicadores, estoy totalmente de acuerdo, sino que además la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones con AENOR ha creado un grupo para normalizar lo que es ya no solo la definición de Smart City, sino que son los indicadores que tienen que definir lo que es la Smart City, ¿no? Un aspecto importante, y ya para ir acabando y para que la organización no me riña y dar paso a preguntas del público, pero sí que me gustaría que toda la introducción de la prestación de los servicios en base a indicadores tiene un condicionante de manera interna de cara a los ayuntamientos y que tampoco se valora de una manera directa, como es el cambio de perfil también de los propios empleados municipales, ¿no? Primero, para gestionar los propios servicios en base a un nuevo modelo que no es el que están acostumbrando, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de cambiar indicadores te puede llegar a cambiar totalmente la prestación del servicio. Pues, por ejemplo, en base a indicadores, tú la prestación de un servicio de recogida de residuos puedes determinar, como ahora que dices que tienes que haber 14 camiones en la calle por la noche recogiendo residuos, pero en base a indicadores puedes decir que no determinas el número de camiones, que sea, tú estableces una serie de indicadores en los cuales tienes que tener los indicadores de limpieza de la ciudad y la empresa licitadora te puede poner un camión, 7 o 24, ¿no? Pero eso implica que también los servicios internos tienen que ser capaces de primero interpretar toda esa información que les está llegando y evaluarlo de una manera correcta en función de tal, con lo cual es posible que le estés cambiando los perfiles a los propios empleados municipales, pero un aspecto importante es que le estás cambiando terriblemente los perfiles a los prestadores de los servicios, que ya tienen que de alguna manera cambiar de alguna manera la visión global que por las dos partes está haciendo el mismo licitador, ¿no? Claro, precisamente una de las grandes dificultades de la gestión pública es que la gestión pública está siempre sometida al control y a la opinión ciudadana. Al fin y al cabo se trata de convencer a la opinión pública de que este tipo de gestión es necesario. Lo digo porque precisamente, claro, has dado en una de las claves de todo lo que está o de parte de lo que está sucediendo ahora en el Ayuntamiento de Madrid. Si nosotros nos reunimos un grupo de personas especializadas en ciudad inteligente y posiblemente la mayor parte de los que estamos aquí pensemos de una manera muy similar cuando decimos, hombre, a nosotros qué nos importa el número de jardineros que hayan cuidando ahora mismo el Parque del Retiro, a nosotros lo que nos interesa es que el Parque del Retiro esté limpio, que esté bien cuidado, etcétera. Nos da igual que nos lo hagan 50 o un jardinero. Bueno, pues eso es realmente lo que lleva un tiempo introduciendo el Ayuntamiento de Madrid y esto es precisamente lo que ha sido el núcleo del ciclón de la huelga de basuras de Madrid, ¿no? Que realmente se eliminan ese tipo de criterios, se eliminan unos mínimos de personal para cubrir un determinado servicio
las empresas contratistas deciden de una manera más o menos libre cuántos empleados quieren mantener, y entonces la gran acusación que se le ha hecho a la alcaldesa de Madrid a lo largo de estos días es eso, es que la alcaldesa deja libertad a las empresas de determinar cuál es el número de trabajadores que tienen que limpiar las calles de Madrid. De tal manera que muchas veces la opinión pública no tiene por qué necesariamente pensar o seguir la misma línea que lo que nosotros en un momento dado podemos pensar como gestores, o que nos puede parecer más lógico y más obvio en materia de gestión. Por eso, bueno, esto considero que efectivamente es una de las grandes claves y es una de las grandes dificultades de terminar implementando este tipo de servicios. Y luego también, desde el punto de vista también de los empleados que al fin y al cabo están gestionando diariamente estos servicios, es necesario que la utilización de indicadores, la utilización de sensores, etcétera, no se interprete en ningún caso como una sustitución del ejercicio de sus propias funciones. Es decir, nosotros tenemos que seguir manteniendo esos sistemas tradicionales que además han demostrado tener gran utilidad para obtener la información en la prestación de los servicios. Por ejemplo, nosotros ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid estamos ya cerca de saber con absoluta exactitud, porque tenemos ahora mismo un margen de error muy pequeño ya, cuántos pasajeros están subidos en todas nuestras líneas de autobuses, en todos nuestros autobuses, a qué hora, cuántos suben, cuándo es la hora punta, cuándo son horas valle. Podemos obtener un montón de información, pero eso no debe interpretarse como que el conductor del autobús no deba hacer pues, un ejercicio que siempre es sano, que es el tradicional parte diario, ¿no? En ese parte diario el conductor del autobús va a reflejar una serie de cuestiones que probablemente nunca seamos capaces de medir, y en ese parte diario pues, nos hablará del estado de la limpieza del autobús, nos contará algún tipo de incidente que ha podido suceder en los autobuses o que pueda suceder todos los días en esa línea, puesto que hay líneas que siempre son más conflictivas que otras en todos los sentidos, pues, por ejemplo en materia de seguridad ciudadana. Nos va a hablar de sensaciones también, hablando de seguridad ciudadana, pues de sensaciones de inseguridad, a lo mejor que puedan tener los viajeros del autobús, etcétera. Es decir, nos van a trasladar una serie de sensaciones que son mucho más descriptivas y mucho menos medibles que si utilizamos exclusivamente estos criterios cualitativos. De tal manera que nosotros tenemos que lograr que por un lado se integren los criterios cualitativos en el Ayuntamiento de Madrid, pero sin que ello suponga un abandono por parte de los empleados públicos del ejercicio de su labor diaria. Y eso, por poner otro ejemplo también muy importante, tradicionalmente los policías municipales de nuestras ciudades, históricamente, han sido policías que han realizado, aparte de labores de seguridad, han sido policías de carácter administrativo, es decir, el policía salía por la mañana no solo a vigilar cuestiones de seguridad, sino que iba anotando en su libreta pues, si no funcionaba una farola, si había un bache en tal sitio, si faltaba algún adoquín en tal otro, todo eso lo iba anotando en una libreta y también tiene que hacer su parte diaria. Bueno, esa labor administrativa del policía municipal se está perdiendo un poco, se lleva ya perdiendo desde que se aprobó la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se les atribuyó a los policías municipales la condición de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y entonces ellos se ha perdido, se ha ido poco a poco perdiendo esta funcionalidad. Realmente nosotros ahora consideramos que puede ser, y lo es, absolutamente revolucionario que un ciudadano salga de su casa, que vea el bache y lo envíe inmediatamente a los servicios de mantenimiento, pero bueno, observamos que eso realmente se podía hacer y se ha podido hacer incluso mucho antes de existir la tecnología a través de estos medios, que además permiten también un diagnóstico técnico, ¿no? Muchas veces también se habla de ¿y cómo priorizamos luego cuáles son los baches que tenemos que arreglar primero? Porque claro, los ciudadanos van a empezar a mandar y ¿cómo priorizamos? Bueno, lo podemos priorizar a través del ruido, donde haya más quejas, pues ahí es el bache que se arregla primero. Bueno, ya sí, pero en un hospital no se atiende primero al que más grita, ¿no? En un hospital siempre es necesario que exista ese diagnóstico técnico. Ese diagnóstico técnico va a ser siempre insustituible y por lo tanto los empleados, todos los empleados del ayuntamiento, en todos los niveles, y los empleados de base, los empleados que están más en contacto con el ciudadano, tienen que ser más conscientes que nunca que ahora su labor sigue siendo, o si no más incluso que antes, para darle una racionalidad y un poco de humanidad a la utilización de todos estos datos. Yo ahí tengo un primo que se cuela en el autobús todos los días y os estás echando la estadística abajo, ¿eh? Vamos a tener que darle un pase. No, aquí yo creo que tenemos un problema, y es que, por ejemplo, desde la prestación de los servicios, de los propios servicios municipales, al final somos prestatarios, en este caso, o prestadores, pero somos ciudadanos también, o sea que estamos de alguna manera viviendo directamente, ¿no? Con lo cual casi somos juez y verdugo, ¿no?
En este caso estamos juzgando algo que luego estamos viviendo como propios prestadores, ¿no? Sí que me gustaría, tanto Carlos como Ramón, que me dierais vuestra última visión. No, me gustaría introducir un elemento nuevo como es la reingeniería de procesos en base a los indicadores y en base a la integración de determinados servicios que tengan muchos indicadores que ver y sobre todo que se puedan gestionar de una manera directa. Que me diráis primero vuestra visión de estas dos preguntas que os acabo de lanzar, tú también, Pedro, posteriormente, y luego finalmente una visión general de la prestación de servicios para dar paso al público a sus preguntas, ¿no? Perfecto, pues la reingeniería de procesos digamos que es algo vital, partiendo sobre todo de la parte, en nuestro caso, de ir digitalizando o pasando a formato digital toda la parte, digamos, que se ha ido haciendo antiguamente o anteriormente de alguna forma, digamos, manual, como muy bien ha comentado antes Pedro, a través de los agentes, a través de partes manuales y demás. Entonces, esa parte de pasarlo a un modo digital, que incluso llegue con una fotografía y que ya el personal de mantenimiento lo puede evaluar a través de la imagen o otros tratamientos, pues la verdad es que hace que los procesos sean bastante o mucho más eficientes. También aplicado ya a nivel interno de edificios o a nivel gestión municipal, para poderle trasladar a la parte política, pues nosotros, gracias también a los indicadores que tenemos en los edificios municipales de consumo de gasto mezclado con presencia en los edificios y con superficies, pues ha tocado trasladar ciertos informes a la parte política y ellos han optado servicios que se prestaban, por ejemplo, en ciertas concejalías por la tarde con un uso muy bajo, pues a adaptación o reagrupación, porque esta revolución, digamos, de alguna manera tecnológica ha permitido que muchas gestiones ya las podamos realizar de manera online. El vecino que no puede ir lo puede realizar de alguna manera telemática y luego aparte, pues digamos que al ser un volumen más bajo te permite a veces, pues eso, reagrupar y seguir dando prácticamente la misma calidad de servicio al ciudadano, al cual ve que el coste en gestión o gasto municipal se reduce y por lo tanto digamos que se consigue el objetivo de reducir incluso los costes a nivel general. Bien, yo creo que la ingeniería de procesos viene en tanto en cuanto los propios servicios que tienen la competencia del servicio que queremos reingeniar son capaces de, otra vez, pues definir los indicadores correctos de esos procesos, por tanto, conocen el proceso, definen los indicadores correctos del mismo, somos capaces de medirlos y una vez somos capaces de medirlos, podemos intentar reingeniarlo, o el proceso en sí, o como tú comentabas, con una integración de servicios, ¿no? Yo creo que aquí también pues va un poco en el objetivo o en la ambición de cada ciudad, el si va a llegar a más o menos, ¿no? Yo opino que una ciudad tiene que tener la estrategia de la inteligencia ella misma y, por tanto, no tiene que depender de las contratas que le puedan proporcionar o que le puedan ofrecer una integración de servicios. Por tanto, tiene que definir ella y decidir con respecto a datos lo más correctos posible cómo quiere actuar, porque si no podemos, yo creo que no es inteligencia, ¿no? Si hay alguien que te dice voy a ser más eficiente, te integro servicios y además te doy una aplicación móvil que vas a poder hacer X o Y, pues verdaderamente es más eficiente el servicio que estás prestando. Pero es más inteligente la ciudad, yo diría que incluso menos, porque tiene menos información. Yo creo que hay un poco esto llevado a la máxima expresión, pues un poco lo que ha intentado Madrid, ¿no? No solo voy a conocer la información, sino que incluso voy a tener un RP de ciudad y voy a conocer incluso los procesos. Perdona porque me he metido en el tema tuyo, pero yo creo que Valencia en este caso es una evolución, no voy a decir menos traumática, es una evolución más de fases. Tengamos la información, estudiémosla y veamos cómo mejoramos, etcétera, ¿no? O cómo hacemos una reingeniería de procesos o integramos servicios, ¿no? Al final todos tenemos el mismo objetivo, que al final es ser más eficientes, que yo creo que es lo que el ciudadano nos demanda, y sobre todo, antes que eficiencia, por encima de todo, pues inteligencia, ¿no? Más calidad de servicio a los ciudadanos, más centrados en ellos y gestionando mejor, ¿no? Y yo creo que por ahí va un poco, ¿no? En nuestro caso, 2 fases: tener la información correcta
y poder tener una siguiente fase donde es posible que entremos a trabajar más en detalle los pliegos de los servicios que prestamos, ¿no? No te voy a dar la palabra, ya te ha contestado él, Pedro. No, hombre, no, pero vamos que... No sé si quieres decir algo, añadir. No, de hecho a mí me parece que es una reflexión interesantísima, además con la que coincido absolutamente, ¿no? Realmente está claro que nosotros nos estamos ilusionando muchísimo con toda esta revolución que estamos viviendo, pero también es cierto que creo que la evolución debe ser una evolución un poco paulatina y un poco pausada, ¿no? Muchas veces nos lanzamos a pensar en posibles ideas revolucionarias sin pensar que luego a lo mejor no vamos a tener una respuesta adecuada. Claro, cuando nosotros facilitamos al ciudadano un método rapidísimo o inmediato para contactar con la administración, ahora nosotros ya nos hemos acostumbrado a que cuando enviamos un email, yo si es un email importante y lo he enviado a las 9 de la mañana, si a las 12 de la mañana no me han contestado, yo me empiezo a poner nervioso y digo, ¿por qué no me contesta? Si seguro que lo ha leído, pero resulta que no me contesta, ¿no? Entonces eso nos empieza a suceder un poco a todos utilizando el email, utilizando los mensajes del móvil. Al ciudadano posiblemente le transmitamos un poco esa misma ansiedad que antiguamente no existía. Antiguamente tú enviabas un mensaje, enviabas una carta, hacías una llamada telefónica y esa ansiedad no la teníamos. Bueno, nosotros facilitándole al ciudadano la posibilidad de contactar con la administración, estamos cumpliendo con nuestra obligación, que es facilitar la comunicación con el ciudadano, pero tenemos que garantizar una respuesta al nivel de las circunstancias, al mismo nivel. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero es analizar si vamos a ser capaces de responder a ese ciudadano, no solo de darle una respuesta por escrito, sino pues vamos a ser capaces de arreglar ese bache que se está quejando el ciudadano también a una velocidad de respuesta que sea al menos equivalente al que él nos va a exigir. Pues bueno, pues posiblemente todavía las ciudades pues no estemos preparadas. Además puede suponer un aumento de información y por lo tanto un aumento de información también puede suponer un aumento de burocracia, me refiero a burocracia en el buen sentido, de burocracia de que al fin y al cabo hay que tramitar todas esas solicitudes, etcétera. Entonces es verdad que nosotros tenemos que hacer un análisis pausado de la situación, un análisis pausado de nuestros recursos y tenemos que tener cuidado con no transmitirle al ciudadano pues unas expectativas que luego no vamos a ser capaces de cubrirle. Y luego también, como no sé si voy a tener posibilidad de intervenir mucho más ya por el tiempo, creo, y siguiendo hablando, y precisamente hablando de aplicaciones móviles, también existe aquí una cuestión que es muy importante y es que constantemente están saliendo nuevas aplicaciones móviles, se nos ofrece al Ayuntamiento de Madrid nuevas aplicaciones, el Ayuntamiento de Madrid ahora mismo tiene en marcha centenares de aplicaciones móviles, porque tienes una aplicación móvil para servicios sociales, otra para bibliotecas, otra para, bueno, en fin, prácticamente cada pequeño servicio del Ayuntamiento de Madrid tiene una aplicación móvil, pero también tenemos que seguir siendo conscientes de una cosa, y es que no todos los ciudadanos tienen teléfonos, smartphones o teléfonos inteligentes. Nosotros, al fin y al cabo, lo que tenemos que tratar de intentar en los ayuntamientos es reequilibrar la ciudad. Todos sabemos que en el caso de los servicios, por poner un ejemplo, de los servicios de limpieza, existen barrios, los barrios más limpios no son necesariamente los que tienen conciencia de estar más limpios. Existen barrios limpios que piensan que además están más sucios que los barrios sucios. Entonces, muchas veces corremos el riesgo de que haya determinados estratos de la población que queden al margen de esta relación inmediata con la administración, que queden, por lo tanto, en un segundo plano y bueno, yo creo que el ayuntamiento, aún así, tiene que seguir poniendo mucho énfasis y dando mucha importancia a los métodos tradicionales de relación con el ciudadano. Bueno, yo creo que eso se salva con un aspecto importante que ha dicho Ramón, ¿no? Tener un objetivo. Sí. ¿No? Si tú tienes un objetivo y un plan preestablecido, yo creo que en ese plan es donde debes de tener en cuenta todos esos parámetros que te distorsionen a ti un poco el objetivo fundamental, ¿no? Yo creo que hemos estado debatiendo ampliamente todas las cuestiones relacionadas con la prestación de los servicios en base a indicadores. Hemos abierto una serie de cuestiones y hemos intentado dar solución a todas ellas y sí que me gustaría ahora, para finalizar y sobre todo como veo que ya están desmontando la feria, que no se os caiga esto encima, sí que me gustaría dar la palabra al público para de alguna manera, si queréis hacerles algunas preguntas o incluso permito que hacerme una pregunta a mí, que no cobro por ella. Pues sí que os gustaría que hicieras alguna pregunta. Bueno, ¿funciona?
Vale. Sí. Lo que último que ha dicho Pedro me pareció muy interesante porque yo estuve en Santander en octubre con el evento de Smart Santander de Figuare y yendo para allá le intentaba explicar al taxista qué era eso. Un hombre de 50 años. La respuesta fue, eso es para los jóvenes. Entonces, me gustaría saber qué planes o cómo un ayuntamiento no deja de lado a un porcentaje enorme de la población, que son los pequeñitos que aún no saben manejar un teléfono y tal, y los muy mayores que no lo manejan. O sea, ¿de qué manera la Smart City, toda esa inversión, puede a ellos repercutirle algo? Si queréis contestarla, Ramón. Sí. Yo mismo. Como escuché que Valencia y Rivas tenían una aplicación también como que hacían fotos a las aceras y eso. Sí. Sí, yo Bueno, creo que todas las yo- ciudades tienen, ¿no? Sí, que Aplicaciones. Empiezo hoy en día. y ahora le dejo a Ramón. En el caso de Rivas es una ciudad que en el año 82 éramos 580 habitantes y estamos en el año 2013 y somos ya cerca de 80.000. Por lo tanto, la edad media es altamente joven, ¿vale? Pero desde luego no se les excluye. El método tradicional siempre se mantiene. Lo bueno y positivo, pues que tenemos un uso más intensivo a ser un municipio pues muy joven, que no se puede comparar, claro, por supuesto, ni con Valencia, ni menos con Madrid, por el volumen, además de ciudadanos. Pero también decir, no sé, yo, mi madre, mi suegra, yo me quedo alucinado cómo manejan un smartphone. O sea, si a mí me lo cuentan hace 3 años, yo lo doy por, imposible. Y claro, la facilidad de los nuevos interfaces, tanto que tienen los diferentes sistemas operativos de Android o de iOS, en cuanto al manejo, pues da una facilidad que yo creo que el ciudadano, aunque sea de una edad, ya un poco más avanzada, nos sorprendemos que incluso son los que más hacen el uso, a lo mejor porque tienen más tiempo disponible o por ciertas circunstancias de estas nuevas tecnologías. Ramón, no sé si quieres añadir. Bien, yo lo que diría así muy rápido es el objetivo principal, siempre centrado en ciudadano, pero el objetivo principal es tengamos la información que nos permita gestionar inteligencia, o más que gestionar, obtener inteligencia, mejorar nuestros servicios. Los servicios no tienen nada que ver con la tecnología, o sea, van a tener a un ciudadano detrás. Y lo que sí que es cierto también, otra vez, dinamizamos la empresa local y los empresarios locales serán capaces, seguro que mejor que nosotros, que desarrollar tecnología lo suficientemente fácil de utilizar por el ciudadano de forma que le valga la pena. Yo creo que esas son las claves también, ¿no? Como bien decía Carlos, cada vez, y a lo mejor no ahora, pero la tecnología quizá en 5 o 10 años va a ser lo suficientemente sencilla como para que prácticamente cualquiera, y ahí lo tenéis con los iPhones, el nuevo sistema operativo cuando apareció, pues resulta que es mucho más intuitivo y mucho más útil, ¿no? Entonces, las ciudades lo que estamos haciendo ahora es prepararnos para entonces. Si nosotros no tenemos esa base y esa plataforma, jamás luego vamos a poder dar servicios sencillos al ciudadano. Entonces, yo diría que objetivo siempre al final pensando en ellos, pero yo creo que si mejoramos sus servicios y luego tenemos aplicaciones que mejoren su calidad de vida, pues estamos ayudando a todo el mundo en general. Hombre, es cierto que luego pues aquello que es más tecnológico pues es un canal más, ¿no? Sí. ¿Una pregunta más? Buenas tardes. Me gustaría saber hasta qué punto se puede desvincular la definición de indicadores de criterios políticos, sin entrar en polémicas, pero entendiendo que los criterios de eficiencia deberían intentar ser perdurables y ir más allá de las legislaturas, ¿hasta qué punto es posible definir indicadores que no tengan que ver con criterios políticos de los diferentes partidos que pueden en un momento dado estar al mando en un ayuntamiento, ¿no? Y que pueden estar influenciados por su adscripción? Bueno, yo contesto. Y una pregunta detrás de esto sería ¿hasta qué punto podemos los ciudadanos, me parece que no se me oye, hasta qué punto podemos los ciudadanos esperar que haya bajadas de impuestos detrás de la aplicación de criterios de eficiencia? Yo a la primera, si quieres, totalmente desligados de los criterios políticos. Otra cosa es que no debemos de olvidar que parte de los indicadores que debemos de medir también tienen que venir de la parte del gobierno de la ciudad. Fíjate que hablo de gobierno de la ciudad, me da igual del equipo de gobierno que haya. Aquí somos cada uno de un tipo de gobierno y cuando hablamos de indicadores, pues lo que decíamos hablar ayer y estábamos hablando, cuando los ingenieros atacamos un problema. No nos podemos a discutir de qué color eres, atacamos un problema. Por tanto, para mí, totalmente desligados.
Hombre, obviamente, si el equipo de gobierno hoy está pensando en que requiere un indicador, por ejemplo, de equilibrio de inversión de infraestructuras en la ciudad, pues joder, lo tengo que buscar, intentar medir y que esté y se lo daré. Y mañana el otro pues quiere medir otra cosa que sea objetiva y si es más política, pues también se lo daré. Pero yo creo que los indicadores son datos, información y efectivamente tiene un objetivo final que es un indicador. Objetivo de gestión, objetivo político, pero información pura y dura. No, sin duda. Y, por ejemplo, es lo que estamos buscando, en lo que te decía el Comité de Normalización de AENOR, lo que se está buscando es, de alguna manera, establecer una norma que permita, valga su redundancia, normalizar los indicadores que deben de medir la prestación, independientemente, como decía Ramón, del carácter político y del carácter social, ¿no? que tenga el ayuntamiento. Lo que sí que está claro es que por encima probablemente de esa vertebración de indicadores de medición del servicio habrá una serie de indicadores políticos que son los que reciban ellos, que sean con los que se encuentren cómodos a la hora de gestionar su ciudad y que serán aquellos que elijan ellos para, insisto, para gestionar su ciudad, que luego serán medidos por los propios ciudadanos, ¿no? la prestación del mismo. Y con la segunda pregunta que comentabas, que era un poco en base a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que era bajar un poco los impuestos, yo creo que va implícito es la mejora en la eficiencia en la prestación de los servicios, usando la tecnología, debería llevar de alguna manera que estos servicios se presten no solo con una optimización que mejore la calidad del vida a los ciudadanos, sino además se presten de una manera mucho más, con unos gastos mucho más reducidos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si somos capaces de conseguir eso, vamos a ser capaces de que el prestador del servicio preste el servicio con la misma calidad a un precio mucho más reducido y no tenga que ser basado en el despedir a gente, ¿no? Eso implica, si tú eres, al final, la prestación del servicio la va a seguir pagando, va a seguir el dinero saliendo del ayuntamiento. Si yo tengo que pagar menos por prestar ese servicio, indirectamente lo que va a permitir es bajar determinados impuestos, porque al final el dinero que viene a los ayuntamientos o viene por las subvenciones de los gobiernos estatales, los gobiernos regionales, o viene por los impuestos. Entonces, si yo necesito menos dinero para prestar los servicios, que es lo que estamos intentando conseguir, pues indirectamente se bajarán los impuestos, ¿no? Pero debería ser así, ¿no? Ese es un objetivo primordial. Yo, respecto a esta última... Decíamos que no ibas a hablar más. Ah, no, bueno. Era muy interesante lo que iba a decir, ¿no? No, respecto a esta última cuestión, que me parece además que es una cuestión interesantísima y que además nos preocupa un poco a todos, sobre la posible bajada de impuestos. Bueno, yo creo que en un corto plazo, hablando en general de los ayuntamientos españoles, los ayuntamientos no van a bajar impuestos, puesto que la situación financiera en la que se encuentran los ayuntamientos precisamente exige, no sé si lo contrario, no sé si aumentar, pero no permite bajar mucho los impuestos. Y cuando me refiero a impuestos, me refiero a impuestos en el sentido técnico de impuestos generalistas. Ahora bien, yo creo que lo que sí que vamos a poder ver, y por lo menos en Madrid además lo vamos a ver ya en los próximos meses, sí que vamos a ver bajadas de un tipo específico de tributos como son las tasas. Las tasas sí que están y deben estar, además, porque por ley están vinculadas al coste de los servicios. Igual que los impuestos generales, nosotros, por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles o impuesto de vehículos, etcétera, no está ligado a la prestación de ningún servicio, puesto que son impuestos generales que van al ayuntamiento. Cuando nosotros hablamos de tasas, las tasas sí que están vinculadas a la prestación de un determinado servicio. Y además, la ley, el texto regulador de la ley de Haciendas Locales, texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, lo que dice es que esas tasas, el conjunto de lo que se recauda de las tasas, en ningún caso puede superar el coste de los servicios. Puede ser por debajo, puede ser inferior, pero en ningún caso puede superar el coste. Entonces, claro, en el Ayuntamiento de Madrid ha habido reducción del coste de algunos servicios y ya ha anunciado la alcaldesa y se van a reducir las tasas. En esto también tienen un papel importantísimo los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que ser conscientes de que las tasas están pagando un determinado servicio y en esto las asociaciones ciudadanas tienen una responsabilidad importantísima. El ciudadano, no en materia de impuestos, ahí tiene más libertad el Ayuntamiento, pero el ciudadano debe exigir a los ayuntamientos la reducción de las tasas cuando se produce una reducción de los costes. Se te acabó el tiempo, ya no hablas más. No, yo llámale huevo, llámale gallina, pero yo le voy a pedir a mi alcalde que baje los impuestos. ¿Alguna pregunta más?
Yo simplemente quería decir, Juan Antonio, me permites, que bueno, en nuestro caso una gestión eficiente es una reducción, digamos, de costes, es directo. Una gestión de que si tú detectas una fuga de agua inmediata y no como se hacía anteriormente, a los 3 meses te llegaba esa factura, habías visto la fuga y eran 20.000 euros, os puedo avisar, 3.000, 5.000 de fuga de agua, y tú tienes tecnología y aplicada, digamos, a la administración, nosotros, sinceramente, hemos tenido ahorros de costes muy, muy amplios. Por eso insisto que el uso de la tecnología para una eficiencia y una sostenibilidad es una parte yo creo que vital y muy implicado, sobre todo la parte técnica, antes lo habéis dicho, la colaboración entre todas las áreas y departamentos, parte muy complicada. Si en Rivas ha sido un poco complicado, ya está más o menos la cosa bien coordinada, no me quiero imaginar lo que puede ser Valencia o puede ser Madrid. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por haber asistido a la mesa. Gracias por aguantarnos durante 1 hora. Ya tenemos el reloj en rojo ahí. Y se sale de aquí a la derecha. Se han desmontado ya la feria, solo es al fondo a la izquierda, la salida. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.